las Islas Galápagos. En este sitio del Océano Pacífico, Charles Darwin comprobó su teoría de la evolución de las especies allá por 1835. En la gran urbe de la Ciudad de México, Darwin simplemente se volvería loco. En la penúltima década del siglo XX, nació un movimiento que nos haría regresar a las cavernas. Un grupo de jóvenes músicos, sin otra herramienta que una guitarra de palo, evolucionó la historia musical de esta jungla de asfalto. Muñequita despiadada, yo te voy a hacer vudú, a tu ingrato corazón voy a... Señora, te quiero exponer por el agua y la tierra, noche en el aire. Tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder, tenemos el poder. Bien, la larga cruda que siguió al Festival de Avándaro, mitificadísimo, dio paso a lo que Parménides García Saldaña dio en llamar los hoyos funkis. Unos lugares habilitados muy precariamente para que ahí se presentaran los únicos conciertos de rock que había en torno, y es casi literal porque eran en los suburbios de la Ciudad de México. Las crisis económicas sucesivas a partir del gobierno de Echeverría, el de López Portillo, nos hacen llegar a los 80 con una visión muy conservadora de la cultura. El Festival Cervantino alcanzó su mayor esplendor quizá en aquella época, pero pues era una visión conservadora, eran los valores tradicionales de la cultura. En cambio, las expresiones marginales no tenían cabida. Era una lucha constante, había que buscar espacios. De hecho, nosotros estábamos tratando de conseguir algún trabajo ahí en la zona rosa, en los bares que había en aquel entonces, donde pues ya que te pagaran 40 pesos por noche, era un dineral. Esto obviamente marginó en mucho el desarrollo de los grupos de la época. Había foros en las prepas, se tocaba mucho en las escuelas. En esta ciudad, en esa época, había toda una gran represión o prohibición a todo lo que sonara joven o al rock. Después de experiencia de Chicago en el Auditorio Nacional y después de Avándaro, se estigmatizó y se prohibió todo. Pero de repente llegaban grupos y en un camión o en una camioneta, así con sus instrumentos y todo, y ponen una rampa y se ponen a tocar, ¿no? O sea, porque no había lugares.
Yo veía un clima muy gris, ¿no? Esa es la palabra que pudiera mejor describirlo. Pero eso era la apariencia, en el fondo estaban pasando muchas cosas. Por un lado había como esta frustración rockera, esta imposibilidad rockera, por otra parte estaba este movimiento que tenía que ver con la nueva canción brasileña o la nueva torta cubana, como dice Jaime López, la nueva trova cubana. Bueno, yo iba en el CCH Oriente, y lo que se oía ahí era pura música folclórica, música andina, que también está padre, ¿no? La trova también igual me gustó mucho en su momento, pero no me identificaba mucho con las letras. Y se dio una lucha interesante, ¿no? León Chávez habla de los mugrosos que éramos nosotros y los cremosos que eran cierta gente que tenía que ver con los centros como folcloreros, ¿no? El rollo mucho más peinado, digamos, en esa época. Ya que ambas facciones se acusaban mutuamente de sus peculiaridades ideológicas, a los rockeros se les decía colonizados y a los rockeros decían que pues, la música andina no era precisamente autóctona mexicana y que entonces era otra forma de colonización proveniente de la otra margen. Curiosamente se formó un lugar que se llamaba el Foro Tlalpan, con Sergio García y con una serie de gentes ahí involucradas, que fueron un centro periférico muy importante. El primer lugar donde puedes, y además de todas las expresiones, ya no es un rollo de peña o fuerza, ¿no? Sino rock, todo, ¿no? Y ahí empezamos a presentar espectáculos en el Foro Tlalpan. Solo los viernes vienes y la respuesta está en el viernes, distintos espectáculos donde tratamos de integrar a músicos, a escritores, a poetas, a actores, a bailarinas, incluso hubo espectáculos de danza. Fue una experiencia interesantísima, eso fue en 1981. Era una alternativa frente a lo que estaba sucediendo a propósito del folclore, de las peñas, que estaban bastante pues, en su momento, ¿no? Porque ahí estaba José Cruz también, llegó a estar Rodrigo González, alguna vez llegó a tocar ahí Rodrigo, desde luego Eblén Macari, que también estaba ahí desde el principio. Ahí se dio ese encuentro y ahí confluyeron, insisto, esos distintos talentos, gente como los folcloristas, ¿no? Como Guillermo Briceño, como Rafael Catana, como el grupo Los Nacos, como León Chávez Teixeiro y muchísimos otros más. Hubo esa relación con esa gente que salió también del Foro Tlalpan, estaba buscando salir. Es la cuna del movimiento rupestre, yo así lo considero. Sin embargo, muchos de los de allí no participaron, no han participado en el movimiento rupestre. Ahorita está el caso de José Cruz, ¿no? Que también nació propiamente ahí en el foro. Estuvo Javier Batis, que tampoco nada tiene que ver con los rupestres. Estuvo Jaime López, como ya decíamos, que no se siente incluido en el movimiento. Eso era del Foro Tlalpan, vamos a compartir y compartían. Si es un principio hippie, si es un principio revolucionario, si es un principio personal, me vale, pero funcionó el compartir, el dar, el recibir. Pero entonces todavía no existía el movimiento rupestre, éramos nada más un grupo de interesados en expresarnos, éramos jóvenes, nos presumíamos talentosos, queríamos hacer cosas. Allí fue donde aparece Pantoja, que es el que nos lleva la idea, Ángeles Mastretta y a mí, de que en el Chopo que se acababa de restaurar después de que había dejado de ser el Museo de Historia Natural, y que por qué no se hacía un mercado de intercambio de productos culturales, básicamente discos todavía, comenzaban los cassettes, discos cassettes, fanzines, cómics y revistas. Un espacio para todos los géneros musicales, producidos independientemente por sus intérpretes. Conduce Jesús Ruiz Montaño. Amigos, buenas tardes. Esto es la música popular alternativa y nos da muchísimo gusto contar con la presencia de un enorme promotor cultural, como lo es el licenciado, el amigo, el cuate. Jorge, bienvenido. Gracias por invitarme aquí a tu espacio de Radio UNAM, ya me siento que es como mi casa.
Desde luego que sí, tú como universitario que eres, que sigues siendo. Como tú dices, soy universitario, yo me formé en la UNAM, me formé como comunicador, de hecho ahí fue mi primer trabajo, fui reportero de la Gaceta UNAM. Y después vino la parte del Museo del Chopo, me mandaron a entrevistar a Ángeles Mastretta al Museo del Chopo, y ahí fue cuando me invitó a trabajar ahí con ella, en ese viejo edificio de hierro, y me dijo dos cosas, ¿no? Aquí no hay ninguna censura, y la otra, no hay ni un peso, así que todo lo que puedas inventar, que no cueste nada. Entonces fue como armé el Tianguis de Chopo, como armé los ciclos de rock. Entonces empecé a ir también a unos talleres en el Chopo, el Museo del Chopo. Entre ellos había uno que impartía Roberto González. Yo no sabía quién era Roberto González, ¿no? Tenía yo como 18 años, un rollo así. Y obviamente como conocía a los rupestres, ¿no? Ahí llegó Rodrigo González en 84, llegó a presentarme con su cassette. Perfecto, y de ahí salen las cosas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical. ¿Qué te parece si escuchamos a la extraordinaria, porque para mí siempre ha sido extraordinaria, Nina Galindo? La única mujer rupestre. La única mujer rupestre, sí, efectivamente, con este tema de Roberto Ponce y de la propia Nina. Aquí está, vamos a brindar. Sabes muy bien que te amo también, ¿por qué me tratas así? Dame tu amor o déjame en paz, llévate lejos tu blues. Bueno, desde el 72 yo conocí a Roberto Ponce, yo iba en secundaria y él iba en prepa 6, y tenían un grupo que se llamaba Mezclilla, donde estaba Clara Turner, en fin, Cast, que es otro gran músico, y me invitaron a hacer coros para un festival en el Instituto Don Bosco, hicieron un festival de rock. La integración al movimiento rupestre se debió por la falta de espacios y compartirlo con compañeros que no teníamos dónde tocar. Es cuando empiezo a organizar Pantoja algunas tocadas. Pues yo digo que Pantoja es a través de Pantoja, porque él me lleva ahí a dar los talleres para niños, y entonces hay otros conciertos que empieza a llamar a Roberto González, a Katana Iba, estaba Marcial Alejandro. Y Alejandro de la Garza, y conocí a Fausto, y conocí a Armando Rosas o Arturo Mesa por diferentes cosas. Primero por rolar en la ciudad, porque se podía caminar en la ciudad, ¿no? Estar buscando espacios porque no había espacios. Ahora que hay espacios, o más espacios, sigue siendo igual, porque los espacios hay que abrirlos, uno tiene que crear los ambientes. Un buen amigo que es Enrique Villanueva, que siempre me trae pues las novedades que hay en espectáculos, en música, en teatro, y él fue quien me trajo la noticia de que existía el Foro Tlalpan. Viene un reencuentro con Roberto Ponce como en 82 más o menos, y voy conociendo todo este movimiento, pues me encanta. Pero se me presenta y me dice hola, en una de las tocadas ahí en el Chopo, hola, Nina, ¿qué onda, no? No la veía desde años, desde que tocamos en la prepa 6. Me dice Nina, yo estoy tocando ya con los Teen Tops, pero llevo años tocando con los Teen Tops, que eran el grupo de Enrique Guzmán, ¿no? Ya no estoy a gusto quiero hacer otra cosa. Y bueno, a la hora ya nos vimos y empezamos a tocar. Fue ahí donde conocí pues a Jaime López, a Roberto González, a muchos más compositores con los cuales nunca imaginé que años más adelante fueran mis colegas. Y cuando empecé a trabajar con el Katana, él organizó unos conciertos que se llamaban Canciones de Amor y Furor. Yo me presentaba con él, tocaba el cinta y la guitarra, él hacía sus canciones, yo se las acompañaba, pero cada jueves, porque lo hacía los jueves, creo que fueron 5, en cada jueves presentó a un personaje distinto, que esos serían los que ya empezarían, o sea, como que eso empieza ya a ser lo que son los rupestres. 84, Rodrigo, ¿no? Los rupestres, ahí ya empieza. Para mí el momento sí es Rodrigo. Y el Rodrigo pues andaba en lo mismo,
buscando tocadas, ¿no? Todos andábamos buscando tocadas y se empezaron a conseguir unas... Y nos juntamos Jaime López, Rodrigo, después Katana, Roberto González, porque necesitábamos un espacio y eso nos unía más que la estética. Me acuerdo de una que fue para cuando salió un libro que se llamó Crines. Cuando se hizo la presentación del libro nos invitaron a tocar, entonces ese día tocó Jaime López y fuimos a tocar nosotros como el tríptico rupestre se llamaba, que era Rodrigo, Katana y yo, pero no tocábamos juntos, sino que yo acompañaba a Katana en unas rolas y luego acompañaba a Rodrigo en otras rolas. Hay varios compositores que para mí fueron muy importantes y que pertenecen a mi generación, desde luego los rupestres, y otros que también lo son, o que no son, o que no se asumen, o que fueron y dejaron de serlo. No sé, gentes como León Chávez, por ejemplo, ¿no? Como Jaime López. Pero tiene que ver con eso, con la amistad, con la simpatía, con el gusto, con el descubrimiento de una ciudad, de espacios, con las guitarras, con las noches largas cantando. El sentimiento de hacer música libre sí nos unió y buscamos los espacios. Y empezamos a armar ciclos, presentamos el Manifiesto Rupestre, hicimos el Festival Rupestre, se coaligaron todos en torno a él y a partir de ahí, de 84, ya trabajaron como colectivo, ¿no? Como un movimiento musical. Mira, yo los vi de fuera, por ejemplo, el movimiento ya estaba armado, ¿no? Que era Rodrigo, era... Los que estaban en la foto, ¿no? Y los que estaban en la foto era Nina, era Roberto Pons, era Evelyn Macari, estaba... ¿Quién más estaba? El Fausto Arellín, el Katana, no me acuerdo quién más estaba. Roberto González. Hay elementos que se hacen ser afines y podría considerarse como un movimiento por ese solo hecho y por el hecho de compartir ciertas ideologías y ciertos principios, cierta motivación para hacer un cierto tipo de arte, ¿no? Entonces yo creo que sí es un movimiento. Y ojo, lo más importante, el público sigue siendo atento. Hay una reciprocidad, ¿no? Hay una correspondencia. Me encuentro con el movimiento rupestre saliendo de un capítulo dramático de mi vida. En el año 79 es ocupada mi casa por la entonces Dirección Federal de Seguridad, la temible Dirección Federal de Seguridad, y familiares míos salen exiliados y se exilian en Venezuela. Y yo decido quedarme en México. Durante esos años yo pues vago por el territorio nacional y hasta el 82 que gracias a doña Rosario Ibarra de Piedra pues hace todo un trabajo por los derechos civiles, los derechos humanos, y yo me reintegro, digamos, a la vida normal. Fue muy sencilla la forma de coincidir con todos los rupestres. Fue muy rápido, Yo venía haciendo cosas en Puebla que estaban íntimamente ligadas con lo que hacían los compas en la Ciudad de México. Generosamente, Evelyn Macari, José Cruz, Rafael Katana, parte de este movimiento, de esta dinámica creativa, me atribuyen el nombre porque yo escribí unos textos antes que se llamaba El Poeta Rupestre. Una tarde de abril de 1983, que se acaban de cumplir 30 años, presentamos Jaime López y yo
un espectáculo en la Sala José Martí. Él tocaba canciones, sus canciones, y armamos, ensamblamos, articulamos sus canciones con mis textos. Elina Cariño nos hizo este dibujo sobre esa presentación. Éramos otros, ¿no? Acaban de cumplir 30 años de esto, ¿no? Y sí es como simbólico. Se llama arte rupestre, ¿no? Es como decirle a alguien, pues tu estilo es muy naif, ¿no? O es muy... o sea, quiere decir que no tienes un desarrollo profesional, no eres un profesional, eres rupestre. Se usa mucho en el sentido peyorativo, o así se empezó a usar. De hecho, así lo utilizaron Roberto González y Jaime López en las primeras veces, dicen. El término rupestre se va hasta aquellas pinturas que se pegaron allí con una tinta y pasó mucho tiempo, y entonces podríamos entender que la metáfora con los rupestres es hacer una canción así, que tenga esa duración o esa memoria que nos haga sentir un presente. Poco después, ya con Rodrigo González integrado, con Armando Rosas, con Rafael Catana, con Eblén Macari, con Roberto González, todos ellos conforman ya esta dinámica de creatividad y de impulso y de búsqueda de espacios donde tocar, que se llama el movimiento rupestre. Rupestrear es que es un término un poquito raro, ¿no? Porque puede sonar como burdo, como mal hecho, pero rupestrear era hacer canciones, era tener libertad, era no ser tan rígido. Y en ese sentido sí creo que los rupestres, por más que se quieran hacer pues no sé, los elementales, no lo son, por supuesto que no lo son. Creo que hasta la fecha soy rupestre. Ha sido grato que me identifiquen con ellos. Casualmente, pues sí, en esa temporada fui la única mujer, aunque antes ya estaba Emilia Almazán. Es como identificarte con un sentir, con una manera de ser, de ver las cosas y de crear. Para mí eso es ser rupestre. Yo siempre digo que es el abuelito de los rupestres, León Chávez. Alguna vez que fuimos Rodrigo yo a escuchar a León Chávez en el Museo del Chopo, Rodrigo me decía, mira que... Dice, siempre está en el borde entre caer en el panfleto, pero no cae. Y sí es cierto, eso también me hizo así como analizarlo más y darme cuenta que sí es el trabajo artístico sigue resaltando encima de la simple militancia. Sin yo saber lo que significaba esto de los rupestres y todo este asunto, pues un día me veo con la credencial número 25, no sé cuál sería, pero miembro, digamos, no sé si honorable, pero parece que sí vitalicio de este movimiento de los rupestres. El decálogo del manifiesto rupestre alude a las guitarras de palo. Yo extendí esta premisa, este concepto, a los instrumentos de música de cámara como el violín, como el cello, porque ¿qué podía ser más rupestre que instrumentos que se gestaron en el siglo XVI? Fue así como en los muros de la Escuela Superior de Música yo convoqué a mis compañeros Ignacio Alfonso Flores, a Javier Platas, a Javier Guillén, a Toño Morales, a Pancho Natera, y bueno, mis compañeros Mario Mota y Sergio Hidalgo, esos se incluyeron unos años después. O sea, me parecen personajes sumamente sofisticados, personajes que manejan la realidad de una manera muy sofisticada, ¿no? Más allá de que no utilicen instrumentos eléctricos o que no utilicen tecnología o que llenen los escenarios de tecnología, digamos, ¿no? Llenan el escenario de arte y de un arte muy sofisticado, digamos, muy comunicativo. Por una mala interpretación del manifiesto que fue hecho más con un sentido del humor, creen que el rupestre debe ser desafinado, desaliñado, y etcétera, ¿no? Y no, eso no es cierto. Se volvía ya como una broma entre nosotros. Cuando veíamos cosas así, decíamos, esto está un poco rupestre, ¿no? Que quiere decir como un poco falto de elementos, escaso Pero esto ya se traduce en el movimiento rupestre en otra cosa, o sea, en un componer de cierta manera, y si se quiere, con no las grandes producciones, pero con calidad, ¿no? La calidad creativa, la calidad lírica, la calidad musical,
pero para mí lo rupestre contiene todo lo esencial, digamos. Para mí no hay gran diferencia entre las cuevas de Altamira y Picasso, digamos, por ejemplo. Pues yo no veo la diferencia. Soy rupestre, a mucha honra, ¿no? Abrir los ojos para verte bien, cerrarlos para pensar en ti. La emoción de muerte detiene el reloj. Los rupestres son un grupo sin grupo, porque no éramos un conjunto que estuviéramos todo el tiempo juntos, así. No nos proponíamos hacer canciones juntas. Porque somos de una generación que nos tocaron muchos cambios y que no nos subimos a una ola, veíamos pasar la ola y nos tocó cantarle a cómo crecía la ciudad, cómo cambiaba la ciudad, cómo cambiaba el país. Teníamos el manifiesto y nos gustaba ese manifiesto, pero era más una broma, era más un cotorreo del Rodrigo, y yo creo que eso era lo que nos unía, más que si le quisiéramos cantar a la ciudad, a la urbe, que también queríamos pasarla bien, queríamos rock and rollear. Obviamente éramos muy jóvenes. Nosotros no queríamos el gandallismo. Yo no quería encontrarme con gente gandalla. Ya el poder es bastante gandalla, ¿no? Es bastante cínico en ese sentido. Teníamos otra actitud en cuanto a la paciencia de organizarnos, de pegar carteles, vender boletos, organizar tocadas, invitar, por ejemplo, en el Sutín invitamos una vez a la maldita vecindad, ¿no? En fin, pues era esa energía de querer hacer las cosas. No tratábamos de vestirnos bien, así muy bien, o como los que salían en Televisa, ¿no? Pero sí queríamos pues, llegarle a la gente, sí queríamos dar a conocer nuestras canciones. Porque a lo mejor nos tocó ser activistas para el cambio social, como artistas, ¿no? Pues sufrimos la cuestión de hacer música y pues a ver cómo nos va, porque para nosotros el sonido lo más importante, ya la grilla es para otro nivel. Y sí creo que fuimos una propuesta y que seguimos siendo una propuesta diferente, porque en esa época pues la moda era el canto nuevo. Lo que hacía o lo que pretendía hacer, no sé, que creo que no lo hacía del todo, pero sí pretendía hacer rock allá por el 85, ¿no? El cual lo formamos porque ya desde que conocí al Rodrigo siempre le vi la posibilidad de que entrara a tocar a los hoyos funkis, que era donde yo más me había desarrollado. De hecho, a nosotros el Comité Mexicano de la Nueva Canción como que no teníamos mucha aceptación ante ellos porque nos veían como imperialistas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos gusta el rock, nos gusta el blues. He oído hablar de distancia, he oído hablar en longitud. Yo me conecto con el movimiento rupestre y con Rafael Catana en los últimos meses de vida de Rodrigo González. De hecho, la Camerata Rupestre empieza a hacer sus conciertos, pero aún sin ser Camerata Rupestre. El grupo se anunciaba como Rodrigo Igual, ¿no? Entonces se acostumbraba mucho en esos tiempos pues que la estrella pues era el Caimán, ¿no? Era el que se iba a gandallar, a los demás les tocaba cualquier cosa. Entonces eso siempre fueron pláticas así que teníamos. Él era también bastante hipioso, entonces no creía mucho en estos rollos de poder así tan tontos, ¿no? Gracias a mi amigo Nacho Alfonso, él me dice, oye, pues más o menos lo que tú estás haciendo, mucho de lo que estás escribiendo tiene que ver con una banda que se llama Los Rupestres, y yo conozco a Rafa Catana, y si quieres vamos a conocerlo. Entonces vamos a la casa de Rafael Catana. Es un recibimiento muy cálido, y él se encarga de irme conectando con el resto de la banda, ¿no? Cuando llegué a la casa de Catana parecía que todos mis discos se los había trasladado Catana a la suya. Ahí en el aire, un
hiere. Hay un dolor que mata y hiere. Hay en la esquina del país un griterío que crece. A partir de mi contacto con el movimiento rupestre, se amplía, ¿no? y tiene otro horizonte, ¿no? Empiezo a leer Henry Mailer, Kerouac, desde luego Bolaño, me empiezo a acercar a poetas, y eso pues nunca lo iba a encontrar definitivamente en un conservatorio. En esa época también nos tocó el folk, ¿no? Y nos tocó Dylan, y nos tocó Graham Nash, y nos tocó Arlo Guthrie, pero tiene una historia. Entonces, bueno, viene Guadalupe Trigo, el Pájaro Alberto, lo que te va dejando, que viene de atrás, para que tú decir, bueno, estos cuates ahí están, ¿no? Yo voy a intentar tantito hacer, aunque sea 2 canciones buenas en mi vida, ¿no? Y nosotros interpretamos a partir de la literatura mexicana o a partir de las novelas mexicanas, no sé, de los libros de José Revueltas o de la poesía de Efraín Huerta. Bueno, en mi caso, muy revuelto o muy entreverado con el bolero, que mi padre siempre estuvo ahí metiendo permanentemente su cuchara sin quererlo, sin pretenderlo, solo por haber sido mi padre. Entonces el bolero siempre ahí, de ahí yo creo que viene mucho este asunto de que mi disco está lleno de baladas y aparecen muchas canciones de amor. Yo soy producto de 2 escuelas, por un lado el movimiento rupestre, que pues, es una escuela transgresora, y por otro lado la Escuela Superior de Música, que es disciplina y que es rigor. Me gusta Los Panchos, me gusta la Sonora Santanera, pero también me gusta Piazzolla, Ginastera, Villalobos, Stravinsky, Silvestre Revueltas y desde luego Arturo Márquez, que fue mi profesor de composición y que considero que es uno de los compositores más importantes con vida en México. Finalmente somos una fusión de muchas cosas, ¿no? O sea, en mi caso, a mí me encanta Toña la Negra, a mí me gustaría haber sido Toña la Negra y cantar como Toña la Negra y vivir en esa época de glamour y cabarets. La visión de los rupestres se altera la visión anterior que teníamos nosotros de la misma ciudad, del mismo estado y del mismo país, ¿no? Para una generación incluso como la del 68, el país no ofrece una visión de desencanto, sino es salvable el país. Las expresiones de la música de los rupestres no son expresiones de salvación, ya son la expresión de un desastre que ha ocurrido y que ya no podemos modificar. Ante lo que queda la expresión del poeta, la expresión lírica, la expresión del individuo. Vuelo imaginario sobre historias de concreto. Navego en el mar de las cosas exactas. Muy clavado en momentos de semánticas gastadas. Los rupestres de alguna forma son una manifestación de hechos sociales, de hechos políticos, aunque no se puede hablar de que el movimiento rupestre sea un movimiento político, social. Ya no es posible vivir, míranos bien cómo estamos, míranos, ven otra vez, libertad, libertad, aduéñate de la... Hasta decían, somos pobres, somos feos, no tenemos la voz atenorada, no tenemos el equipo todo, pero hacemos nuestras canciones con nuestras guitarras y era bonito, ¿no? Ese concepto es padre y es valiente. Me llamó mucho la atención porque creo que era casi el primer movimiento indie que se dio en México, fue con los rupestres, ¿no? Usualmente nosotros nos presentábamos, a excepción de mí, siempre de frac, pues recibimos una terrible
chifladera y estuvimos a punto de regresar a los camerinos. Sin embargo, pues iniciamos el concierto y a primera mitad de la canción teníamos al público en el bolsillo cuando se dieron cuenta que lo que hacíamos era rock con instrumentos de música de cámara. Ante toda esta represión, ellos preferían asumirse pobres en cuanto a las necesidades de producción que tuviesen, asumirse, si se quiere, trovadores a nivel de banqueta, y de esta manera librarse del lastre de tener que tener un empresario que generase toquines. En este cuadro de boxeos interminables, en el resumen de arquetipos conjugados, de tiempos duros explotando en todos lados. A veces siento que se calle esa coraza que me mantiene insegura de moverme en todos lados, y entonces pienso que he corrido con algo de suerte en estas páginas dibujadas por la muerte. Estando en mi casa, un día suena el timbre, ¿no? Y cuando salgo, es un cuate que me mira y que me dice, tú eres briseño, ¿no? Sí, yo te conozco, tú no me conoces a mí. Yo me llamo Rodrigo, ¿no? Me llamo Rodrigo González y vengo de Tampico y me dijeron que en tu casa hay un taller de rock, ¿no? Y bueno, ¿me vas a invitar a pasar o no, cabrón? Y entonces me cayó muy simpático y lo dejé entrar, por supuesto, a mi casa, y entró con un libro de Baudelaire bajo el brazo, me acuerdo. Tuvimos la suerte de alternar alguna vez con Rodrigo, estábamos muy morritos en Iztapalapa y fue impresionante ver a Rodrigo tocar enfrente de toda la pandilla, toda la bandota, y ver cómo manejaba a través de sus canciones todo un momento en el que jamás se le iba de las manos, y al contrario se volvió un espacio creativo, lúdico, irreverente, y eso dije, eso es rock, ¿no? Eso es rock con su guitarrita. Huapango era la fiesta principal, familiar, cumpleaños, embarcaciones marinas, todo lo que pasaba en la casa se celebraba con un huapango. De ahí tomó esa capacidad de improvisar, esa capacidad de ser tan espontáneo. Él ya era y se estaba convirtiendo en un cronista urbano a partir del rock de la ciudad, casi de la talla como Carlos Monsiváis y otros intelectuales, artistas que le han dado vida a la ciudad desde el subterráneo. Una vez que terminamos la presentación, la tocada, en un foro Bolívar se llamaba, allá sobre Avenida Insurgentes, terminamos la tocada y esa noche yo me fui a una fiesta. Él no quiso ir a la fiesta, llevaba algunas cosas, tenía algunos compromisos, se quiso regresar a su casa. El terremoto me despertó, por cierto, pero me despertó y ya yo me di la vuelta y volví a seguir durmiendo como hasta las quizá 12, 1 del mediodía. Volví a despertar, prendí la tele y entonces me enteré de lo que había sucedido. Llamé a Rodrigo, porque él vivía evidentemente en esa zona, y llamé por teléfono y el teléfono sonaba ocupado. Entonces nos concentramos en la redacción. La redacción estaba en la calle de Valderas, una de las zonas más conflictivas, y empezaron a notar que faltaba o que no regresaba a trabajar Manuel Altamira, que era el reportero estrella en ese momento, un cronista excepcional. Y entonces la primera noticia es de que su edificio se había caído. Pues no recuerdo quién, pero alguien dijo también de ahí vivía Rodrigo.
Mientras más tiempo pasa, más te extraño, Rodrigo. Ánimas rolando en la ciudad, ánimas urbanas rupestreando en algún callejón, rondan las esquinas de parques y avenidas, llevan al ambiente su presencia de un intenso dolor. En el viento hay un presagio, en las calles una voz. Uno de los muertos canta, sale un blues de algún rincón. Mientras más tiempo pasa, más te extraño, Rodrigo. Veníamos de haber sufrido el terremoto de 1985, que se ha repetido mucho, despertó la solidaridad ciudadana, pero es verdad, o sea, políticamente se utilizó después de otra manera por Salinas de Gortari, pero es cierto que hubo mucha solidaridad en ese momento y que la ciudad como que recobraba o tomaba su propia vida por los habitantes. Que fueron los años de proliferación de las primeras expresiones culturales manejadas por la propia sociedad, por la sociedad civil, que comenzaron a marcar la pauta de lo que habría de ser todo lo que hemos vivido años después. Como palos automáticos, con sus chavos cibernéticos y zarapes de negro. Era un gran pueblo magnético, con María ciclotrónicas. Era una constante lucha porque por un lado teníamos a los partidos de izquierda que no aceptaban el rock and roll, por otro lado teníamos pues ahora sí que a los partidos oficiales que estaban en aquel entonces, que era el PRI, como en este momento otra vez tenían el poder, y no permitían ni conciertos, no permitían que hubiera lugares abiertos para tocar, o sea, era uno que otro por ahí, muy raro. La crisis económica que vivió el país todos esos años, esas crisis hicieron también que hubiera la necesidad de no invertir demasiado en el entretenimiento, y entonces la gente buscaba sus propias formas de hacer cosas, ¿no? Los conciertos de rock como masivos como los hoy conocemos, pues no existían, pero sobre todo fue la época que se comenzaron a ganar los espacios institucionales. Viene después el fraude de 1988, que para muchos jóvenes de la época fue muy significativo, porque digamos que muchos que votaban por primera vez confiaban en un cambio democrático, y ese cambio democrático no se da. Hay un rechazo a la política también en ciertos momentos, ¿no? Ya son generaciones que empiezan a rechazar la política, ¿no? Que se empiezan a dar cuenta más que las anteriores que ya no es un asunto de política, es un asunto de moral, de verdad o mentira, ¿no? Con trajes vivos, vestidas con cualquier quimera, y ratas por todas partes, ratas los lunes y martes. Se comenzaba a desarrollar la vida abierta de la comunidad gay, obviamente el feminismo tenía una gran presencia. Yo creo que cualquier movimiento cultural deriva precisamente de acontecimientos sociales, ¿no? Importantes, que marcan de una manera parteaguas en la vida nacional, ¿no? De cualquier país. Cuando saltó el rock a foros culturales, vimos una serie de propuestas que ya también aspiraban a algo más que llenar el espacio de un toquín, sino a constituirse como una propuesta artística válida, y eso es lo que diferencia
la primera mitad de los 80, donde vemos que ya se hace el caldo de cultivo que lleva de aquellos últimos sellos funkis rumbo a una eclosión que vendría en la segunda mitad de los 80, de un rock ya hecho en castellano. Permitió que se rompiese ya con el mito de que esto no se podía hacer más que imitando al mundo sajón. El protagonista esencial de la cultura fue la propia sociedad y fueron los jóvenes. Rupestre, aunque está muy identificado con una serie de personajes y esencialmente con Rodrigo González, creo que es un movimiento que se despliega en distintas direcciones. Se vienen las obras de los músicos ya en sí, se viene lo mejor que los mejores discos de Katana, se vienen las mejores composiciones y los mejores discos e interpretaciones de Nina. Empiezo a trabajar las rolas, a escribir como loco. Yo hacía diario una canción mínimo. Y además viajabas, ibas a oír conciertos, ibas a los ensayos. Yo la metí a estudiar canto, Nina. Estaba yo muy activo y querías hacer cosas, querías escribir. Ahí van. El sheriff viene armado con un decreto en cada mano. Sonaron las trompetas, la casa empezó. Si no tienes charoles, escóndete mejor. Tírate pecho, tierra en cualquier rincón. A partir de la conexión con Rafael Katana cambia a Camerata Rupestre y efectivamente cobra importancia y cobra relevancia a la muerte de Rodrigo González. Pero definitivamente yo sentía necesidad de construir mi propio camino para no perderme en la gran sombra que se había creado a partir del mito de Rodrigo González. Nada que hacer si me grita mi mujer que ya está harta, que está ronca ya no aguanta un día más. Ay, yo le guiño un ojo y al contrapelo de su enojo le suelo decir: nunca dejaré que te vayas. Si el movimiento no lo hicieron esos grupitos de gentes que me hacían de las rolas, yo creo que el movimiento sí lo hizo el grupote de gente que escuchó, que consumió y que sigue consumiendo las rolas. Entonces el movimiento creo que se hizo posteriormente. Me acusaste de ratero, de adicto y de trisexual, de traficante y culero, de ojete transnacional, de pinche rock and rollero, también de aborto social. Hicimos 3 grabaciones, que fueron por la primera es Caminando, la segunda es el disco, que el disco se llama Al borde del precipicio, que salió en acetato y también en cassette. Y luego hicimos una cosa que se llama unas cintas guardadas, donde vendría a ser así como esa última etapa. Y luego ya dejé de tocar tan constantemente, porque además no nos salían contratos. Y la Camerata Rupestre es un evento, es un evento. Y creo que es un evento porque se anticipa 10 años al concepto del desenchufado o el unplug, ¿no? El desenchufado lo impulsa MTV en 1993 y bueno, la Camerata Rupestre estaba proponiendo esta forma de hacer rock con instrumentos de música de cámara en 1983, o sea, 10 años antes. Diarios nacionales se enfocan bueno, aparece la Camerata Rupestre en ellos, ¿no? También la televisión cultural también
abriga a la camerata rupestre. Pasábamos muchas noches con Noches de Carbajo, ahí coexistíamos con el Tri, con Germán Deza en el Canal 11, en su programa La Almohada, y pues nos pasábamos por todos los programas culturales del 22 y Tienda y Trastienda, que con Ausencio Cruz también, que lo recuerdo con mucho cariño. Ella se queda en la cama, está de tierra donde todo se da. Durante el día yo no sé lo que hará. Estuve mucho trabajando el son tradicional de mi tierra, de Alvarado, Veracruz. Hice un disco llamado Alvaraderías, una especie de homenaje a mi tierra, Alvarado, haciendo un recuento un poco de lo que culturalmente, tradicionalmente, incluso quizás hasta política y socialmente es y representa Alvarado. Yo tenía que hacer otras cosas, pero seguí componiendo y el grupo se convirtió entonces ahora sí nada más como en una especie de grupo de homenaje a Rodrigo, porque nada más cuando llegaba septiembre nos empezaban a hablar. Como alondra que llora su tristeza, mi destino es cantar mi desencanto. Y aunque mi alma se muere de ternezas, cancionera nací. Por eso canto. Hice un disco también que se llama El Desliz, que es un homenaje a las protagonistas del cine nacional y también a todas las sexoservidoras, ¿no? Porque eran como las musas, ¿no? de esos compositores como Agustín Lara. Y fue algo que quise hacer, fue un capricho mío y lo pude hacer, que también, pues por algo soy intérprete. Con un proceso que a veces, pues, lo tengo muy claro, a veces no lo tengo claro, como dice, yo no nací en la Huasteca, me he estado acordando de eso porque me lo han pedido. Sueño de esta ciudad, producto vital, ese fue mi folclore. Haber nacido sin sello. Y sigue siendo esta paradoja entre hacer un tipo de música, hacer otro tipo de música. Tu falda 5 de la rodilla con la luna esperando en el callejón. Y dale duro, cópete loco. Cuando estaba prohibido el rock and roll. Quisiera, no sé si lo he logrado, que mis canciones sean como Road Picture, ¿no? En donde tú puedas contar una historia en 4 minutos que a Wim Wenders le cuesta 2 horas, ¿no? O a Jim Jarmusch le cuesta 4, ¿no? O a José Revueltas le costó la vida. Me consideran blusera, pues tal vez por mi manera de cantar, me encanta el blues, pero tal vez son las tonalidades, los juegos que hago con la voz y me han encasillado en eso y no me molesta. Finalmente, pues, te digo que uno es una fusión de muchos géneros, de lo que has aprendido desde niño, de lo que escuchas,
Pues no es fácil porque no soy ni rockero, ni músico clásico, ni músico contemporáneo, ni tradicional, sino hago muchas cosas y eso pues no es grato porque vamos haciendo este proyecto que es de Beirut a Casamaloapan, que cuando salió decían, pues como que tiene que ver lo árabe con lo mexicano. Bueno, yo lo pienso así, yo lo alucino. Entonces la canto a Dina y yo, más prejuicioso que ella, le digo, pero es que es una canción para una mujer, a lo mejor ni modo de cambiarle, ponerle Mario, ¿no? O Mario, no. Y me dice, no importa, yo le puedo cantar a una mujer, ¿por qué no? Bueno, está bien. Y es tremendo, trabajar con una mujer como Dina es tremendo, porque era muy perfeccionista. No quería que las cosas salieran al aventón. Ha sido un gozo compartir con ellos, ha sido un gozo para mí sus letras, el interpretarlos, y pues ha sido un gozo también todos estos años de carrera, que finalmente el ser independiente y el de estar de este lado de la música pues tiene un costo como lo tiene todo, ¿no? Pero es el poder hacer lo que se te da la gana, que no cualquiera lo puede hacer. Todas las mañanas sean al baile y de desaparecer y hacerse reír. No es posible que ninguno de los dos malditos sea capaz de envidiar a una mujer, a una mujer. Y la escena pues estaba candente, ya después vinieron las disqueras a partir de la madre al movimiento y para sofocar el fuego que había en aquel entonces, y lo sofocaron muy bien, pero también de ahí salieron cosas muy interesantes, ¿no? Todos estos grupos que salieron con BMG fue que más o menos la que empezó sacando grupos, y con el sello Culebra, que también a mí me tocó participar en esa quema de fuegos. Fue un tiempo muy difícil, porque la tecnología no estaba muy desarrollada, dependíamos mucho de las compañías disqueras, de las grandes, ¿no? Hay un aparente respaldo al crecimiento del rock, ¿no? No se respalda forzosamente la creatividad y la inteligencia y la sabiduría y la competencia en el sentido de competitividad, de eficacia. Una de las razones por el que el Real de 14 se negó a venderse a las disqueras fue por los contratos leoninos que mostraban, nos querían hacer firmar. Lo único triste y lamentable es que la industria discográfica aquí en México nunca haya reparado en ellos. En Televisa acá, ¿cómo le llaman ese? Sevilla. Y nos dieron chance de grabar. Empezaron a salir con cosas cada vez más raras. Por ejemplo, una de las cosas era que iban a decir que yo era argentino. Y ya hasta me habían puesto un productor de imagen, o sea, una persona que ya había decidido cómo me iba a vestir, qué tipo de ropa iba a usar. De hecho, me iban a vestir como un tipo que salió luego que se llamaba Franco, que traía un sombrerito y tirantes. Pues esa era la idea, así es como me querían poner a mí. Y a las 3 veces que sale el rock en tu idioma, que ahí es donde pensaban meternos. Hubiera sido una asquerosidad. De hecho, llegaron al grado de decirme que registrara la canción de La Máquina del Tiempo a mi nombre.
ya me empecé a sentir que estaba yo en una mierda que no, siempre había estado en contra de ella y que sin darme cuenta ya estaba yo así como hasta viendo las bondades, ¿no? Hay un discurso muy claro de qué pasa con un artista que se enajena su trabajo a una disquera. Primeramente le imponen productores. Segundo, tiene que firmar un contrato por cesión de derechos de autor. Eso es muy peligroso. Y tercero, se va alejando de su público de una manera violenta. No han accedido a los medios de comunicación masivos, pues por un relegamiento que hay a cierto tipo de música, pero también por una automarginación. He podido ir consolidando un público muy cercano, muy selecto y muy pequeño, digamos, ¿no? Esto porque creo que yo he tenido poca proyección. A lo largo de mi vida he cantado poco, digamos, ¿no? Lo he intentado a través de las instancias oficiales, culturales, ¿no? Los Fonabases y las Conacultas y todas estas cosas, ¿no? Y la verdad es que nunca he tenido un acogimiento en esos espacios, ¿no? A decir verdad, sería muy injusto considerarme un músico o compositor marginal después de haber tenido la oportunidad de hacer festivales en Cannes, en Nueva York, en Chicago, en San Francisco, en Los Ángeles, después de poder hacer una gira gracias a Modesto López por Sudamérica, después de hacer una gira en Europa gracias a Susana Albarrán. Lo que quiero es trabajar, no estoy pidiendo otra cosa. Quiero trabajar, quiero vivir tranquila, quiero corresponder a las personas que han creído en mí y que no me quiero morir con deudas, pues, para que me entiendas, ¿no? Por más rupestres que seamos, cada uno tiene que vender algo, y eso no es agradable. O sea, todo el mundo pasa por ese proceso de una venta de producto, de un personaje que se tiene que hacer, como es Lou Reed, como es John Lennon, como es Jaime López, como es Horacio Franco. Cualquiera tiene un personaje que lo vende y lo echa a andar, como Evelyn Macari con esta cosa de Beirut a Cosamaloapan. Esa es la verdad. Entonces, bueno, sí se puede vivir de la música, pero hay que tener consciente eso, que es un mercado, aunque sea cultural, es un mercado también. Jamás he recibido un peso del Estado mexicano. Las 9 producciones que he hecho, todas han sido con dineros míos. Soy parte de una generación que cree en la autogestión. Un ejemplo es la producción de 3.5 vueltas para Re, que es un disco de música de cámara. Armando Rosas, 3.5 vueltas para Re, que es su nueva grabación o sus nuevos demos. Compositor de una híbrida generación, ha demostrado en una breve pero sustanciosa producción una capacidad para dar a la nueva música de concierto un importante impulso tan necesitado en nuestro medio. En el cual participan Jimena Jiménez Cacho, Carlos Miguel Prieto. Y que fue financiado por mis vecinos. El Multiforo Alicia de Nacho Pineda dio parte del dinero. La librería Teorema también participó financieramente. De tal suerte que estoy muy orgulloso de ser parte de esta generación que cree en la autogestión y no está esperando una beca para hacer o no hacer lo que es tu trabajo, que es arte. ¿Cuánto se puede esperar de un gamberro como yo, que apenas sabe contar y quiere vivir de cantar?
Desde que iniciamos en la Alicia con el concierto de inauguración, tocó un rupestre, un gran amigo que es Rafael Catana. Siempre ha habido una relación muy cercana con los rupestres. Aparte, somos muy fans de ellos. Creemos que es como una de las mejores generaciones que ha habido tanto en las letras como en la música del rock mexicano. Nosotros manejamos las primicias de la autogestión y la autonomía. Y en esos 18 años hemos tratado de implementarlas. El Alixia va a existir mientras que haya público y haya bandas. No me hagas caso si te digo que te necesito. Son tan solo ganas de provocar. Las canciones siguen siendo como la parte central de mi vida, ¿no? Es más, me duele decirlo esto cuando me siento buen panadero, pero creo que sigo siendo más rolero, más cancionero, más cantautor, más compositor de canciones. Yo tengo un disco que subí por mi propia cuenta que se llama Sombra Cero. Estoy por grabar un nuevo disco que por ahora tiene el título tentativo de Sueño Lateral y que también lo voy a subir para regalarlo. Y por ahora, mientras no se invente otra cosa, mientras no suceda otra cosa con mi historia musical, la distribución vía internet para mí me parece la alternativa. Sucede que a veces hablo solo. Me siento contentísimo de estar compartiendo todo el tiempo escenario con varios compositores poblanos que me parecen que vienen de donde venimos, ¿no? Es decir, que son gente que escuchó a nosotros los rupestres. Yo le tiro a seguir haciendo discos. Tengo una banda que está sonando muy bien. Y pues tocándole, ¿no? No quedan muchos años, pero vamos a seguirle tocando hasta que la salud te lo permita. Afortunadamente estamos sanos. Miro tu ciudad desde el techo de una ballena. Camino sobre la arena con un libro de canciones mágicas. Estoy con Caballo terminando el ciclo de Caballo. Ya tengo 2 años con este ciclo, termina en mayo del año que entra más o menos. Y pues vamos a hacer otro disco, ahora sí con toda la banda, pero también hacer conciertos con ellos, ¿no? Hacer conciertos con Armando, con Carlos, con Roberto González, con Nina y sobre todo con las nuevas generaciones, ¿no? Ya cuando hago 12 o 13 canciones más o menos y voy y lo presento y no se da el disco,
Porangas o Changas, ya tú lo ves ahí en el libro, lo que escribimos, ¿por qué no se dio? Eso ya como que te va desalentando, ¿no? Por el agua y la tierra, noche en el aire, por el agua del día, vienen los ángeles. Por el agua del día, vienen los ángeles. Yo creo que si en este año podemos hacer ese disco que me preguntabas, seré muy afortunado también. Tengo que echarle ganas ahí. Lo de Pellicer, ese proyecto que es el que más he amado, un disco sobre Pellicer, las canciones de Carlos Pellicer, excelente. Y sobre todo quiero seguir haciendo reportajes, quiero seguir haciendo entrevistas. Me gustaría entrevistar, no sé, a Lars von Trier, a gente que admiro, ¿no? Bueno, el proceso actual de música tiene que ver con Olga, que toca el clavecín, o sea, con la relación con la música barroca temprana o la barroca española, que son lo que llegó aquí a México, con estos instrumentos que pues son toda una variedad de afinaciones y de conceptos, una guitarra de 80 años, una jarana, una guitarra renacentista, una guitarra muy especial afinada como tiorba, o sea, afinada como instrumento, como un laúd italiano del siglo XVII. Esto no es común. Y bueno, pues así es mi proyecto, ir por acá, ir por allá. Que el proyecto de las fusiones pues llegue a un público amplio, como lo hemos hecho estos 3 últimos años. Nuestro proyecto básico es tocar en vivo, más que la grabación pues está bien, pero no es algo que ahora me quite el sueño grabar un nuevo disco, sino tocar. Estabas en mi camino. Gracias al cine. Cuando tuve la oportunidad de participar en el Festival Internacional de Cine de Cannes, gracias a una invitación de Francisco Vargas, pude comprobar esa gran influencia que tiene el cine en el mundo contemporáneo. Para hacer la música del violín, llegué a dudar, ¿no? Una película que está hecha solo con música popular, tradicional, piezas muy escogidas que yo fui seleccionando durante mucho tiempo, y no otra, y de esta región y no otra y tal. De repente era cómo insertar ahí a un rupestre Armando que hace como otra cosa. Pareciera que es como complicado y sin embargo no, yo sabía que había un punto en el que sin duda él podía como engancharse a esta parte, y bueno, pues los resultados para mí fueron espléndidos, me encanta. El Rhythm and Pango es la fusión del
rhythm and blues y el huapango. Es un ritmo que yo me inventé porque soy un gran fan tanto del blues como del huapango. Yo lo incluí en un documental que se llama Agustín Yáñez, Al filo del tiempo, y tuvo la suerte de ser nominado y después ser premiado. Mi pasión es cantar, mi pasión son los escenarios, ¿no? Es mi manera de desfogarme, de pues dar lo que soy realmente, porque yo soy una aquí, pero soy otra en el escenario, cambio mucho, como que siento que en el escenario sale mi verdadero yo, ¿no? Yo siempre he defendido la trayectoria de Nina como una de las mejores intérpretes, tanto en ejecución musical como el manejo del escenario. Normalmente canto lo que yo escojo y a veces también ya dejas de cantar muchos temas, pero hay temas que inevitablemente sigues cantando porque la gente te lo pide, ¿no? Fume un cigarro en la banqueta del Parián, con mi tequila, esta soledad. El vino es buen amigo, pero como otro buen amigo puede traicionar. Tengo años de no poder grabar, cada vez es más difícil, como que ha habido prioridad a otras cosas, o de pronto ha habido apoyos, pero no termina de cuajar esto. Entonces es como que en el presente uno de mis proyectos y que me urge, ¿no? Que es para mí prioridad. Y su recto perseguido, ilegal y fugitivo, tengo un sueño clandestino para ti. ¿Les duele o no les duele? Pues estamos aquí con Julia González Larsson, mi hija, con quien ahora, después de todos estos años, ahora he tenido la fortuna, digamos, de que a Julia le guste cantar y que cante muy bonito, por cierto. Bueno, ¿qué más podría decir yo? Siempre a uno le encantan las cosas que hacen sus hijos. Las últimas grabaciones que he hecho las he hecho con ella, las últimas presentaciones en vivo que he estado haciendo también las he estado haciendo con ella. Es uno de los placeres que más he disfrutado en mi vida, me parece, el tocar con ella y el tocar también ahora actualmente con músicos de su generación. Hice un disco más reciente, que es lo último que he hecho, lo más reciente, que se llama Por Ahora, que es un recuento de lo que yo pensaría o sentiría hasta ahora, digamos, ¿no? Por ahora las cosas son así. Y cuando la música se fusiona con el texto y se hace canción, es lo que a mí más me atrae, ¿no? Lo que a mí más donde me es más fácil expresarme y decir. Tú sabes muy bien hacerlo, no lo vayas a olvidar. Todo en la vida es un juego, nada más hay que saber jugar. Juega como puede el pobre y juega el rico a ganar. Por eso yo te sugiero, mi hermano, amoroso y suspicaz, que te conserves humano sano, pendiente de los demás. Todo en la vida es un juego,
Estoy haciendo otras cosas ya con temas más actuales, un poco más cambiadas, y también estoy empezando a hacer música instrumental. Hay una parte de donde Rodrigo dice en el manifiesto rupestre, dice los rupestres, dice, son personas sencillas que no lo hacen mucho de todo, ni andan contando chango y faramaya como los no rupestres. Así lo sintetiza fácil, ¿no? Son personas sencillas y todo eso. Yo sí que sigo creyendo en eso. Y en los charcos de un parque la luna brilló, y mis pies sin zapatos desafiaron la tos. Sorprendidas miradas buscaban en mí el fuego de esta locura que aún no tiene fin. Aquí hay un homenaje discreto pero muy sentido a Sergio García, que fue gran promotor del movimiento rupestre. Yo creo que si Sergio estuviera, él debía ser el historiador oficial del movimiento rupestre. Fue pilar del Foro Tlalpan, y él cineasta, recuerdo que un gran personaje, de muy buen trato, muy buena onda. Ese era como un sueño de él, y creo que eso era el foro, que ahí se generaban muchas cosas como para que la gente piense, se cuestione. Eso era él. Surge el Super 8, que yo creo que es el prólogo de todo esto que estamos viendo, que ya esta cámara Canon puede filmar, que con un celular se puede filmar, y yo creo que ahí Sergio fue pionero y es irreemplazable realmente. Agarraba la construcción de la Torre Mayor o metía espectaculares y anuncios muy específicos o letras, o sea, como que sí le gustaba mucho usar la ciudad y su transformación, y eso sí se permitía ser un historiador. Que era un tipo que estaba metido, estaba tratando de captar lo que estaba sucediendo en el movimiento de rock particularmente. I see his work, I see him as a piece of history, a window into, a rapidly changing society, just rapidly changing city. Su desinterés absoluto por la gran industria y por la fama y el éxito como se le conoce así fuera del underground al que él se adscribía, ¿no? Un videasta comprometido, coherente, un cineasta rupestre. Habían festivales que eran miles y cantidades de música, poetas, creativos, y sobre todo organizaciones civiles, ¿no? Nosotros éramos como parte musical de un ingrediente que tenía un fin, ¿no? Que era organizarnos. Entonces, para mí esto me marcó. No, sin hacer coba, pues yo crecí con esta música. En sí, el movimiento rupestre es la plataforma natural sobre la que está parado el rock nacional, ¿no? Así te lo pongo. Así de importante se me hace. Pues yo fui de esa generación, ¿no? Que creció precisamente con todo este tipo de informaciones muy rudimentarias tal vez, pero que a la larga cimentó la base, digamos, donde los grupos icónicos del rock mexicano crecimos y nacimos.
Y lo más importante en el movimiento rupestre creo que es haber creado un rock en español, con letras bien estructuradas, pues tienen métrica musical y métrica literaria. Y estoy hablando de la altura de miras de los textos. Es un asunto de contenido, pero es un asunto de sustancia, de contenido, de sustancia, pero también es un asunto del refinamiento de la forma. La letrística de la mayoría de ellos es estupendo, son por primera vez grandes propuestas que salen de todo esto trillado, ¿no? Salen fuera de este romanticismo a veces un tanto cuanto melcochoso, ¿no? ¿Cuál es la aportación de los rupestres? Es haber retomado, ¿no?, géneros propios, tradicionales, y haberlos fusionado con elementos modernos, por decirlo de una forma, blues, rock, con una simple guitarra. O sea, esa es la maravilla. O sea, ¿cómo es posible que con un instrumento como es la voz y un instrumento acústico como es la guitarra puedas dar todo este mensaje y toda esta gran carga de letras, ¿no? Esta carga literaria y esta carga musical? Su aportación yo creo que es atreverse a ser ellos mismos y bregar contra las reglas mercantilistas de un sistema que no deja que los músicos independientes lo sean. Mi historia la podría titular como el rupestre adoptado. Yo llegué por ahí en el año de 1998 con una mochila llena de cassettes en ese tiempo. Llegué al Foro Alicia, ahí con Nacho Pineda, y te hablo de que soy un rupestre adoptado porque Rafael Catana fue la persona que dijo, dale chance, Nacho. Esa sensibilidad que se gestó ahí, creo que perdura. Creo que es una vivencia que luego, al contrario, se extendió en una cultura urbana que florece por todos lados, por más que no quieran, en los grafiteros, en los escateros, en todas estas tribus urbanas que ahora se expresan de una manera autónoma, original, sin pedirle permiso al Conaculta o al Estado. Lo que ellos generaron justamente fue una forma que ahora le podemos llamar así, emprendimiento. Los rupestres sí han resistido los embates de la comercialización, del tiempo, de las revoluciones tecnológicas. O sea, como que si algo se les puede aprender es eso, esa necedad. Tener una cantidad de cargas emotivas, tanto de humor como de coraje, como de denuncia, cosa que ha perdido la canción de autor en estos tiempos y que el rock mexicano se ha convertido en tan de plástico y tan de amor, ¿no? Tan temerario, tan buki, tan maná. Yo me siento orgulloso de ser descendiente, por lo menos emocional, de esa generación de músicos callejeros que pues embarraron su corazón en la banqueta, ¿no? O sea, y te comías sus canciones como quien se come un taquito en la esquina en el puesto de la calle, ¿no? Así con el dedito levantado y echándole mucha salsa para desinfectar el taco, ¿no? Aportaron esa honestidad que le hace falta a la canción, ¿no? Verdad, entrega, ¿no? Y también hay que cuidarse de la cursilería, ¿no? Y creo que ellos lo hacen bastante bien. El poder de un cantante que de repente se sube a un escenario con su guitarra únicamente y él empieza a iluminar con su entorno mágico, con sus palabras y las acordes de 3 o 4 pisadas en su guitarra, y entonces arma toda una magia en un escenario. O sea, envuelve todo el universo en cuanto a sus letras, en cuanto a lo que te quiere decir, y creo que esa es la magia y el poder de estos canijos. Han heredado a muchos de los grupos que existen ahora, ¿no?
que siguen la línea de sus letras con denuncias de los problemas económicos de la clase asalariada. Me voy mañana me voy de aquí. El consuelo que me queda, que se han de acordar de mi kikiriki. Creo que la cosecha de rupestres nunca se acaba. El disco Sesiones con Emilia fue un parteaguas en el movimiento musical de México. La canción del Huerto de Roberto González es quizá el himno que abre paso a las generaciones que los precedieron, entre ellos justamente los rupestres. Vamos a escuchar precisamente El Huerto. ¿Y con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este huerto. Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura, escultura de cadáver en concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que es tan solo es sufrimiento, soportable nada más en el olvido, que el que canta va buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido y gozando de los frutos de este huerto. ¿Con qué fin toda esta dialéctica en historia? ¿Para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivos? Si la gloria está muy lejos de este huerto. ¿Y con qué fin toda esta para que ir al paraíso estando muerto? Para que alcanzar la gloria estando vivo, si la gloria está muy lejos de este huerto.
sabes muy bien que te amo también. ¿Por qué me tratas así? Dame tu amor o déjame en paz. Llévate lejos tu blues. Mientras ayer dormías aquí, hoy has huido de mí. Dime por qué te portas así, abrazando a otra mujer. Ya tu veneno en la cama quedó, no me deja dormir. No existe antídoto para el amor, creo que voy a morir. Pero si al fin te quieres marchar, hazlo y no vuelvas jamás. Dame tu amor o déjame en paz. Llévate lejos